Seguimos con más entrevistas y en estos momentos vamos a conocer a la trabajadora social de Afanas. Ella presta un servicio de apoyo a familias, es un servicio que se ha inaugurado recientemente y que está ubicado en el Centro de Neurorehabilitación. Ella es Mati Cabello y le vamos a dar la bienvenida. Muy buenas, Mati. Hola, Rocío, encantada de poder estar aquí y de saludarte. Nosotros encantada de tenerte con nosotros y antes que nada me gustaría pues que nos contaras, porque me imagino que desde la atención social que tú prestas en estos servicios de apoyo a las familias, una de tus principales funciones es la de asesorar a familias, sobre todo en cuanto a ayudas y prestaciones económicas, sobre todo en los momentos en los que estamos atravesando. Ya sabemos que con toda esta pandemia, esta crisis sanitaria, se nos ha venido también una crisis económica. Me gustaría que nos contaras, por ejemplo, si es por el ingreso mínimo vital, es la prestación por la que te piden ahora mismo más información los familiares, es la prestación más demandada por ellos. Cuéntanos. Así es, Rocío, desde el Servicio de Apoyo a Familias, en concreto desde el área social, como trabajadora social me encargo de informar, de orientar, de acompañar y de asesorar a todas esas familias que nos llegan, en la gran mayoría de los casos, preguntando o bien por los procesos de dependencia y de discapacidad, o bien por estas ayudas y prestaciones económicas, ¿no? Muchos de ellos llegan muy perdidos, llegan con muchísima información y bueno, desde este servicio sí logramos prestar esa atención individualizada y personalizada que ellos a la larga agradecen y que los propios servicios sociales comunitarios también nos agradecen en ocasiones por esa saturación, ¿no?, de demandas que ahora mismo existe, motivada muchas veces por la situación actual que estamos viviendo del coronavirus y de sus consecuencias económicas, ¿no? En cuanto al ingreso mínimo vital, bueno, antes de expresar qué es y en qué consiste, tenemos que recordar que España era uno de los últimos países europeos que no contaban con una medida así, medida con la que ya contaban países como Francia, como Portugal o como Alemania, ¿no? Era una necesidad real y urgente que España contara con una prestación como esta, ¿no? No es más que una prestación de la seguridad social como pueda ser una prestación no contributiva de invalidez o de jubilación. Y además conlleva esta característica, es decir, es una prestación vitalicia siempre que se cumplan con los requisitos, ¿no? Y por supuesto, como todas las prestaciones económicas, hay que cumplir una serie de requisitos que no, son unos requisitos generales que os comento a continuación. Uno de ellos, el principal, uno de los primeros, es que no se puede contar con menos de 23 años para solicitarlo, ni con más de 65 años. En el caso de los 23 años, si esa persona tiene a alguien a su cargo y así lo acredita, sí que se hace esa excepción. Bien, en segundo lugar, contar con un año de residencia legal y permanente en España. También es importante este requisito. Continuamos. Aquellas personas que lo soliciten y que convivan solas tienen que demostrar que viven de forma independiente, que llevan viviendo de forma independiente en los 3 años justos anteriores a la solicitud de este ingreso mínimo vital. Por supuesto, contar con los requisitos económicos de vulnerabilidad económica que establece el ingreso mínimo vital en sí. Y un último requisito, que ya no lo tenemos en cuenta, pero sí que lo voy a nombrar, y es que aquí ha habido una novedad. A final de septiembre el BOE publicó unas novedades que se iban a dar y unas rectificaciones en el ingreso mínimo vital, y una de ellas era el hecho de estar inscrito como demandante de empleo. Esto hace escasamente 2 meses, era uno de los requisitos para solicitar el ingreso mínimo vital. Ahora mismo no es requisito, es
Es decir, a ti te adjudican y eres beneficiario del ingreso mínimo vital, y se establece a posteriori 6 meses que tienes como obligación para tú inscribirte como demandante de empleo. Te dan un tiempo para que en ese plazo te inscribas en el SEPE como demandante de empleo. ¿Qué personas o qué perfil de beneficiarios no tienen por qué hacer esto? También se establecen unas excepciones. Cuidadores no profesionales de personas dependientes, personas con grado de discapacidad superior al 65% o personas en situación de dependencia no tienen por qué acreditar estar en situación de desempleo una vez que se le asigne el ingreso mínimo vital, Rocío. Bueno, Mati, nos hablas de los requisitos, que espero que nuestros telespectadores hayan tomado buena nota. De todas formas, ya sabemos dónde se pueden informar, pero cuéntanos, porque queremos saber, por ejemplo, cómo se puede solicitar y cuál es la cuantía que pueden recibir. Bien, Rocío, bueno, pues son dos preguntas muy importantes que se hacen la gran mayoría de los beneficiarios. ¿Cuánto voy a cobrar y cómo lo puedo solicitar? El ingreso mínimo vital no es más que establece un umbral mínimo de renta mensual para aquellas personas, aquellos hogares en situación de vulnerabilidad económica. Se establece una horquilla, una cuantía mínima de 462 euros y una cuantía máxima de 1.015 euros. Es decir, ningún hogar podrá superar el ingreso mínimo vital en más de 1.015 euros, independientemente de sus características y del número de convivientes. Es importante que sepamos que no en todas las familias, no en todos los hogares se cobrará la misma cuantía. Todo irá en función de, como he dicho anteriormente, de las características de esa unidad de convivencia y del número de convivientes también. Por ejemplo, una familia que cuente con ingresos anteriores a esa solicitud de ingreso mínimo vital, se establecerá una cuantía dependiendo de ello, es decir, el ingreso mínimo vital será la diferencia entre esos ingresos existentes y ese umbral mínimo que establece el Gobierno central para esa unidad de convivencia en concreto. Un ejemplo práctico: una familia monoparental, una mujer con 2 hijos. El ingreso mínimo vital dice que lo mínimo son esos 462 euros que hemos dicho anteriormente. Bien, por cada miembro de la unidad de convivencia se va aumentando en 139 euros, ¿vale? Pero es que aparte esta familia también contaría con 100 euros más porque es una familia monoparental, y así se establece. El ingreso mínimo vital establece que las familias monoparentales podrán tener 100 euros más en estas cuantías. Es un poco lioso y por eso estamos aquí en el servicio para repetirlo y detallarlo las veces que haga falta y para poner ejemplos prácticos. Por otro lado, ¿cómo solicitarlo? Pues ahora mismo hay 2 vías. Una en las oficinas de la Seguridad Social, a través de cita previa. También desde el servicio estamos facilitando esas citas previas en la Seguridad Social para solicitar ese ingreso mínimo vital. Y por otro lado, pues por internet, ¿no? En la página web de la Seguridad Social. En este caso, y por suerte, por el momento podemos seguir gestionándolo sin certificado digital, únicamente a través de usuarios, de contraseñas y de un correo electrónico de referencia. Esto es importante. Y bueno, a través de internet y a través de esta vía sí que desde el servicio podemos iniciar esa solicitud directamente. Nos entrevistamos con la familia, ellos acuden y nos aportan esa documentación que es importante que acompañemos a la solicitud, ¿no? Esa documentación tenemos que tener en cuenta que es por un lado el DNI del solicitante y el DNI de todos los miembros de la unidad de convivencia. Por otro lado, el certificado de empadronamiento y también el libro de familia. Esa documentación es básica a aportar cada vez que solicitemos el ingreso mínimo vital. Y bueno, desde el servicio sí que agilizamos y sí que orientamos a aquellas familias que no cuentan con esos servicios o que se pierden ahí un poco en las tecnologías, y sí que los acompañamos. Incluso
También quiero recordar que una vez que tú inicias esa solicitud del ingreso mínimo vital, tú te quedas con un código, y ese código cada cierto tiempo tú puedes acceder con él a tu expediente para ver o bien en qué situación se encuentra, o bien para aportar documentación de más que te hayan pedido o que tú creas necesaria, que es importante que la aporte. Mati, ya por último, para terminar, una última duda. ¿Nos puedes contar si han surgido novedades que tengamos que tener en cuenta desde que se implantaba este ingreso mínimo vital en junio? Pues sí, Rocío, como todas las medidas de este tipo, como todas las prestaciones económicas, leyes, pues al principio sufren de modificaciones o bien de novedades, como es el caso del ingreso mínimo vital. Y recordamos, son 3 fundamentalmente, y es importante que se sepa porque sí que muchas familias ya nos están preguntando cuestiones relacionadas con estas novedades que salieron todas ellas publicadas en BOE a final de septiembre. Recordamos que son 3. Una, deja de ser requisito estar inscrito en el SEPE como demandantes de empleo. Recordamos que una vez que el ingreso mínimo vital sea favorable, tienes un plazo máximo de 6 meses para inscribirte en el SEPE como demandante de empleo, si es el caso. 2, se amplía el plazo de resolución del expediente. Antes se establecía un plazo máximo de resolución de 3 meses. ¿Qué ocurría pasados esos 3 meses? Si el resultado no era favorable, se producía lo que se conoce como el silencio administrativo. Directamente la administración pues no contestan, dan por denegada la resolución. En este caso, ahora mismo se amplía el plazo a 6 meses. Por ello, y es importante que se sepa, porque muchas familias nos están llamando y nos preguntan: hay que ver que todavía no nos han contestado, que ya hace 2 meses que lo solicitamos. No os preocupéis, esto no quiere decir que no os haya sido favorable la resolución, quiere decir que el expediente únicamente todavía está en estudio, porque hay un plazo todavía ahí de 6 meses para contestar. Y por último, es ese carácter retroactivo de la propia prestación. Se establecía hasta septiembre aquellas personas que lo solicitaran, es decir, una persona solicitaba el ingreso mínimo vital en septiembre y si efectivamente le era favorable, se le pagaba la cuantía con fecha desde el 1 de junio. Desde el 1 de junio se pagaba ese carácter retroactivo de la prestación si efectivamente te correspondía. Ahora se amplía al 31 de diciembre, es decir, si todavía no has solicitado el ingreso mínimo vital, tienes hasta el 31 de diciembre para que, si te es favorable, la Seguridad Social te lo adjudique, te lo pague con carácter retroactivo desde el 1 de junio, ¿vale? Esto antes era a final de septiembre y ahora tienes hasta el 31 de diciembre para que te lo paguen con carácter retroactivo desde el 1 de junio. Entendemos que todas estas cuestiones pues es mucha burocracia, es mucho papeleo, y es importante que cuando nos sentamos con las familias tengamos tiempo para solventar todas las dudas que se planteen, y es eso pues lo que hacemos diariamente desde el Servicio de Apoyo a Familias, tanto mi compañera desde el área de Psicología, Libertad, como yo desde el área social. Es lo que procuramos hacer, ¿no? Dar esa información de forma pormenorizada, de forma individualizada y personalizada. Entonces, bueno, recordamos que estamos en el Centro de Neurorehabilitación Juan Sebastián Elcano, y que allí nos podréis encontrar, ¿vale? Gracias, Rocío.